con misericordia aún en estos duros tiempos. Que la gloria y la honra sea para nuestro Señor Jesús y vamos a comenzar. Yo quiero seguir con las buenas noticias. Dentro, diría yo, de menos de 4 semanas va a entrar en funcionamiento el laboratorio de diagnóstico molecular de CUMI, un esfuerzo gigante que tiene un claro beneficio, y es a toda la población de Montería y de los pueblos cercanos, o de los municipios, mejor dicho, cercanos de acá de Córdoba. Me disculpan que no los mencione uno a uno, todavía en geografía aquí en Córdoba estoy un poquito quedado, esta tierra grata que me recibió, pero definitivamente eso va a impactar mucho en la cantidad de pruebas que se van a procesar. Vamos a tener procesamiento de muchísimas pruebas por día. Todavía no quiero dar un número específico, pero probablemente van a superar las 100 pruebas diarias que vamos a estar procesando en ese laboratorio, y ya estamos trabajando contra el reloj para entregarlo a toda la comunidad monteriana y a toda la comunidad cordobesa. Así que, bueno, entremos en materia. Para los que no me conocen, yo soy el doctor Will Anderson Guevara Díaz, soy especialista en medicina interna e infectología. Esto hace parte, o esta charla, mejor dicho, hace parte de un pool de charlas que yo tengo. Incluso la pueden conseguir en mis redes, exactamente en mi canal de YouTube, en donde ustedes la pueden escuchar porque está grabada en video, y además de eso con explicación específica. Yo siempre que voy a dirigirme a determinada población, trato de conocerla, porque definitivamente el lenguaje debe ser claro, el lenguaje y el fin de una charla debe ser ilustrar, entender. Así que me voy a alejar de muchos términos técnicos. Esto es una charla inicialmente creada para el personal de salud, pero si aquí hay personal que no pertenece al gremio de la salud, o incluso si hay personal de salud pero que no está relacionado o familiarizada con los términos técnicos, es una charla muy sencilla, o es un lenguaje muy sencillo en el que yo voy a empezar a ilustrarlos con lo que les voy a mostrar. Lo primero es mostrar la responsable de esta pandemia. Esa es la partícula, nosotros llamamos el virión. Esto es la partícula viral que nos tiene a nosotros sumido en esta grave crisis sanitaria desde el punto de vista de salud pública, en el que mucha gente pues está perdiendo la vida. Es una partícula viral nueva. Faltaba más decirles que esto es una zoonosis, pasó de un reservorio aparentemente animal y mutó hasta poder infectar de forma efectiva a los hombres. Recuerden ustedes que los virus son entidades o moléculas proteicas que no tienen la capacidad de subsistir si no tienen una célula a cargo. O sea, en pocas palabras, lo que hacen es tener zombies, crear zombies en nuestras células para que las células sean que trabajen y desde el punto de vista funcional pueda garantizar su replicación. Los virus no se pueden replicar sino en el interior de una célula y utilizando todo el aparato reproductivo, en este caso de la célula. Así que esta es la partícula viral. Ahí vamos a tener unas estructuras que son importantísimas. Ahí tenemos una membrana proteica, pero sobre todo ustedes van a encontrar algo que se llama la proteína espiculada o spike protein. Eso es lo que le confiere la capacidad de corona a este virus, esa imagen tridimensional que muchas veces vemos a través de infografías por fotos moleculares y que nos muestran como si el virus tuviera una especie de corona. Esto es tremendamente importante porque primero es lo que va a servir para que ese virus se ancle a la célula. Cada vez que un virus va a entrar a una célula, lo que necesita es sencillamente tener un ancla, tener alguien que lo reciba. Desde el punto de vista corporal, nosotros hablamos de que hay unos receptores específicos, y esos receptores específicos están dados en nuestro cuerpo y están distribuidos a lo largo de nuestro sistema respiratorio, pero también en nuestro corazón, en nuestro riñón. Por eso es que las comorbilidades asociadas en estos órganos son particularmente importantes, porque hay una sobreexpresión de estas membranas, de estas moléculas o esos receptores específicos que se llaman los receptores AC2. Y esos receptores, ¿verdad?, son los que le permiten la entrada y la internalización del virus. De tal manera que es importante conocerlo, porque yo puedo, desde el punto de vista del diagnóstico molecular, identificar el virus o identificar la respuesta inmune. Así que eso es lo primero que quiero para tocarles. Esto es a grosso modo lo que sucede cada vez que un virus entra a nuestro cuerpo. Se obtiene, por supuesto, entra por la vía respiratoria y hay unas células específicas que la toman, la presentan, lo llevan, ¿verdad? Y él se internaliza a través de esa proteína spike y esa ancla que son los receptores AC2, los receptores de la enzima convertidora de angiotensina. Y
capta la célula, se ancla y empieza a invaginar todo el material proteico, así como ustedes ven saliendo esas hebras, que esto es retrovirus. ¿Qué significa retrovirus? Es muy sencillo. Usualmente la gran mayoría de los virus lo que sintetizan es el ADN para producir ARN. Este virus se llama retrovirus porque hace lo contrario y hace parte de un gran número de virus que incluso tienen otras familias, entre los cuales está el VIH, que lo que hacen es el proceso a la inversa. A través de RNA terminan obteniendo ADN. Así que eso es lo que hace este virus, internalizándose cada vez que llega al citoplasma de la célula, lanza unas enzimas que van a producir la catalización en la producción de muchas más hebras. De forma sencilla, sencillamente, valga la redundancia, de forma explícita, lo que trata de hacer el virus es, llego a la célula y la pongo a trabajar para mí. No pago peaje, no pago arriendo, no, tú trabajas para mí. Tú me vas a permitir a mí replicarme. Y entonces utiliza toda la maquinaria celular y esa maquinaria celular termina siendo estructuras virales completas, así como las que ustedes tienen ahí en la parte superior de la pantalla, y eso termina lanzándose hacia el exterior, en donde el proceso se vuelve repetitivo. Así que lo primero es, un virus no se puede replicar si no está por fuera de la célula. Cuando llega a la célula, lo que hace es convertir en un zombie, utilizar toda la maquinaria celular para precisamente hacer que esa maquinaria de la célula esté disponible para producir más partículas virales. Las partículas virales o los hijos de este proceso se llaman viriones. Eso que ustedes ven ahí son muchos viriones que están siendo lanzados y que van a empezar a buscar más receptores específicos para unirse a la célula, entrar y hacer el proceso N cantidad de veces. Eso es básicamente lo que sucede. Yo puedo hacer, como esta charla es de diagnóstico, yo puedo hacer el diagnóstico molecular de dos tipos, uno de forma directa o una de forma indirecta. Y aquí, si bien asociamos muchas veces algunos términos específicos como inmunoensayo, inmunoanálisis, a pruebas de anticuerpos, recuerden que hay algunos métodos específicos que pueden apartarse de esto, ¿verdad? Pero para efectos prácticos en la charla yo me voy a referir a uno solo, que es la PCR, que es el diagnóstico molecular, y las pruebas rápidas o basadas en la detección de anticuerpos, que son las pruebas serológicas, ¿de acuerdo? Así que hacia en la parte superior de la pantalla ustedes tienen la PCR y en la parte inferior de la pantalla ustedes tienen el inmunoensayo basado en antígenos y anticuerpos. ¿Qué significa hacer un diagnóstico molecular? Significa que yo tengo que ver el virus. O sea, si yo quiero saber si una persona estuvo presente en una reunión, yo pregunto, ¿ustedes vieron a esa persona? Y por supuesto los implicados que a quien se hace la pregunta van a decir, yo lo vi. En ese contexto estoy haciendo una visualización correcta de la persona, o sea que estoy identificando a la persona, ¿verdad? Y eso es lo que hace la PCR. La PCR es un método directo. Nadie le contó que lo vio, sino que la persona lo vio. En este caso, el proceso de laboratorio lo que trata de realizar es el proceso que usualmente hace el virus en la célula humana, pero de forma artificial, para terminar produciendo una molécula que sea exactamente igual y que se va a comparar con un cebador específico. Ahora bien, recuerden, método directo. Y hay otro método que es el método indirecto. Y este método indirecto lo que nos dice es, ya yo no voy a ver a la persona, sino que voy a preguntar si estuvo presente. Fulanito de tal, ¿estuvo presente esta persona en la reunión? Entonces él va a responder, mira, yo no lo vi, pero por lo que cuentan algunas personas que sí lo pudieron ver, él estuvo presente. Esto es un método indirecto. Esto es una analogía como para hacer ver que yo tengo dos posibilidades de hacer diagnóstico. Una directa, que es la PCR, una indirecta, que son las pruebas serológicas. Las pruebas serológicas son métodos indirectos porque lo que van a buscar es la respuesta de anticuerpos en nuestro organismo. ¿Sí? Hasta ahí vamos bien. Ahora bien, esto es un concepto muy técnico, pero es una diapositiva que representa todo lo que pasa en la célula y que yo de forma artificial desarrollo en el laboratorio. Entonces tengo que amplificar pequeñas muestras, esas muestras que se toman de los hisopados, esas muestras que se toman los escobioncitos que meten por la nariz o que meten a nivel de la cavidad oral o que toman a través de un proceso que se llama fibrobroncoscopia, que es un proceso que hace el neumólogo con un aparatico que llega a donde está directamente el pulmoncito y toma una muestra, la extrae y después de eso la manda a amplificar. Así que allí
Cuando el virus está presente, lo que yo recojo es material genético del virus. Por supuesto, el proceso en global, usualmente lo que identifica son muestras de ADN, pero recuerden ustedes que como esto es un retrovirus, lo que va a identificar son muestras de ARN. Y hay un procedimiento que se llama retrotranscripción, que es sencillamente, hombre, el virus empieza a producir como una fotocopiadora copias exactas de su material genético. Y ese material genético, antes de salir liberado, llega y lo encapsula para producir esa membrana tipo corona que ustedes ven y después la envía. Así que esto es una fotocopiadora en la célula. O sea, se van a empezar a hacer copias exactas del virus, ¿verdad?, que van a salir a la circulación. Esto es lo que lo resume. Es un proceso más técnico. Me disculpan si hay microbiólogos, bacteriólogos, biólogos moleculares, etcétera, pero lo que trato es de hacer el lenguaje un poco más sencillo. Definitivamente, en ese proceso, esto es una diapositiva que lo que representa es que a través de unos episodios específicos en los que se someten estas pruebas a calor local, yo trato de representar lo que pasa en mi célula y lo que pasa en mi cuerpo humano. Y ustedes van a ver ahí lo que parece un riel, ¿verdad? Que es el ADN complementario, ARN, ¿verdad? Que termina saliendo luego de que yo haga de forma artificial lo que pasa en mi organismo una vez se infecta, ¿verdad? Van a salir unos rieles que se van a comparar con unos cebadores, con unas imágenes en espejo que se denomina, que es para tratar de ver si son exactamente iguales y de esa manera te daría positiva la prueba. Eso es molecular. Ahora bien, lo primero que ustedes deben entender es que la PCR en tiempo real es el caballo de batalla en el diagnóstico viral. Pero no es el único. Yo puedo cultivar virus. Claro que sí. Así como yo cultivo bacterias, esto es, creo un entorno específico con micronutrientes para que la bacteria nazca y yo la pueda visualizar. También lo puedo hacer con los virus. El problema es que este es un procedimiento tremendamente dispendioso y que está fuera del alcance de la gran mayoría de los laboratorios. Así que nosotros necesitamos métodos que sean costo efectivos. Esto es, métodos que sean fáciles de aplicar en un entorno específico y que me puedan dar un diagnóstico lo más certero posible. Así que la PCR en tiempo real es el diagnóstico de certeza frente a COVID, ¿sí? El inmunoensayo lo que va a detectar, recuerden ustedes, un método indirecto, lo que va a detectar ya no es las proteínas específicas que se encuentran en el virus, el ARN, el material molecular del virus, la persona que dice yo lo vi, doy certeza de que lo vi, sino lo que va a detectar el inmunoensayo es la producción de anticuerpos que genera nuestro organismo. ¿Por qué? Porque cada vez que un germen infeccioso entra a nuestro organismo empieza a producir una respuesta inmunitaria que tiene como final el bloqueo de ese virus y la fagocitosis, que es sencillamente que la célula se coma ese virus, ¿verdad? Y después sea eliminado. El problema es que esto es un procedimiento que no comienza apenas entra el organismo, en este caso infeccioso, a nuestro cuerpo. Eso es un procedimiento que se tarda un poquito. ¿Por qué? Porque es que como este es un virus nuevo, nuestro cuerpo no lo reconoce. Y entonces este virus entra a través del receptor específico que le abre la puerta, empieza a replicarse y nuestro organismo está inocente. Eso sí, él comienza a notar que hay algo extraño. Aquí no hay algo que es normal, pero no sé qué es. Pero al pasar de un tiempo se empiezan a activar una serie de señales que le indican a nuestro organismo, ojo, que lo que está pasando no es normal. Hay alguien que está como invitado y que no ha sido un invitado de agrado. Está realizando una serie de cosas en nuestro organismo que lo ha hecho sin permiso. Así que nuestro sistema inmune, cuando empieza a detectarlo, ya han pasado algunas semanas, esto es días o semanas, ¿verdad? Desde el inicio de la primoinfección. Es importante aclararlo, porque nos va a dar, perdón, vamos a silenciar los micrófonos para no tener interferencia. Hola, gracias. Muchas gracias por el fondo romántico. Entonces, vamos a silenciar los micrófonos. Entonces, en lo que veníamos diciendo es sencillamente el cuerpo, cuando se empieza a replicar el virus, no lo conoce. Así que a través del inmunoensayo yo lo que voy a buscar es una respuesta específica de los anticuerpos, que es un método indirecto, que es aquella persona a la que preguntaron, ¿viste a fulanito? Hombre, yo no lo vi directamente, pero me cuentan que estuvo por acá. Así que
lo que vamos a hacer es, a través de este medio indirecto, intentar hacer un diagnóstico específico, ¿verdad? Hay muchos formatos para hacer el inmunensayo. Esto es la identificación de antígeno o anticuerpo, porque nosotros podemos hacer antígeno. Antígeno es buscar una proteína específica del virus que es capaz de generar una respuesta en nuestro sistema inmune. Eso se llama antígeno. O un anticuerpo, que es lo que produce nuestro sistema inmune y que va a ir a bloquear de forma directa a estas partículas virales que se están produciendo. Ahora bien, no me voy a detener mucho en esto. Estas son técnicas serológicas, ¿verdad? Que detectan, hay varios tipos de técnicas serológicas, las pruebas en sándwiches, la captura de anticuerpos a través de la ELISA, etcétera. No me voy a detener mucho en esto porque esto es un tema que es más de laboratorio clínico como tal. Pero yo lo que quiero entonces, ahora que sé que hay dos tipos de métodos, uno indirecto y uno directo, es intentar establecer una correlación con las fases de la infección por COVID. Por favor, alguien me ayuda, yo no quiero millones. Ok. Entonces recuerden que en estas fases de la COVID yo puedo tener una fase en la que hay actividad viral, pero que además de eso, esa fase no va a ser perenne, no va a ser eterna, no. La fase de actividad viral va entre el día 1 de el inicio, o mejor dicho, de la infección, de la primoinfección, de la exposición que nos resultó en contagio, ¿verdad? Desde el día 1 hasta el día probablemente 14 en el que comienza a disminuir. Esto es importantísimo porque nos resume algo. La rentabilidad de estas pruebas, o sea, la eficacia de detectar de forma positiva estos pacientes va a depender mucho de las fases en las que se encuentra la enfermedad. De tal manera que yo puedo tener PCR con resultados de falsos negativos si lo hago en fases avanzadas de la enfermedad, o pruebas serológicas o anticuerpos falsamente negativos si los hago en fases iniciales. Yo le quiero recordar, esto a grosso modo se ha extrapolado a que COVID tiene una fase estadio 1, estadio 2, estadio 3. La fase de estadio 1 es la infección temprana, en la que el virus entra, el cuerpo no lo reconoce, produce una reacción inflamatoria, ¿verdad? Pero hasta ese momento el cuerpo no ha generado una respuesta específica inmunitaria, de tal manera que el virus se está replicando de forma incontrolada, pero ya cuando el cuerpo empieza a conocer a partir del día 10 o el día 14, empieza a reconocer que hay algo malo y que hay un virus que se está replicando, él empieza a desplegar todo su arsenal. Y dentro de ese arsenal manda muchas células para que se activen y puedan combatirlo. Esa fase es el estadio 2, que es una fase pulmonar en la que empieza a haber una inflamación ocasionada ya no por el virus, sino ocasionada por nuestra respuesta inmunitaria. Esto es claro que lo entendamos. Es nuestra respuesta inmunitaria la que produce la inflamación, no es el virus. Es la respuesta inmunitaria que busca lisar el virus. Así que hay una fase, estadio 2, que es la fase pulmonar, en la que ya aparecen los síntomas de severidad, que puede ser la disnea, las alteraciones a nivel de la oximetría, las alteraciones a nivel de la radiología, el aumento de unos exámenes de laboratorio que nosotros hacemos que se llaman marcadores de riesgo, etcétera. Y luego de eso, al final, hay una fase estadio 3 o fase hiperinflamatoria, en que algunas personas, yo les recuerdo nuevamente, 80-85% de los pacientes van a tener un cuadro autolimitado. Y ese cuadro autolimitado se resuelve solamente con manejo sintomático. 10 a 15% de los pacientes pueden tener un cuadro moderado a severo, que también se resuelve solamente dándole soporte. Pero hay un 5% de pacientes que puede comprometer su vida y llegar a una unidad de terapia intensiva. Eso depende de la respuesta de cada paciente. La respuesta no es la misma porque nuestros organismos son diversos, ¿sí? Así que lo que puede ser un resfriado común para algunos puede terminar siendo un evento catastrófico para otros. Eso no solamente pasa con COVID, pasa con todas las enfermedades infecciosas. Y en ese estadio 3 hay una fase hiperinflamatoria en la que el cuerpo está tan inflamado que esa inflamación ya que buscaba inicialmente limitar la producción de la replicación viral, ¿verdad? En esa fase inflamatoria se desborda y ya empieza a afectar no solamente a la replicación del virus que ya se ha contenido, sino que empieza a inflamar muchas partes de nuestro organismo. Entonces viene la inflamación a nivel de los riñones, viene la inflamación a nivel del corazón, viene la inflamación a nivel del sistema nervioso central, etcétera. Eso es lo que termina comprometiendo la vida de nuestros pacientes.
Y aquí se los voy a mostrar algo muy típico y es una curva en la que hay seroconversión. Fíjense que cuando una persona se infecta, después del día en el que se infecta, que el virus entra, se empieza a replicar el virus de forma incontrolada. Y cuando yo mido RNA viral, que es la cantidad de material genético, por supuesto en estos pacientes va a comenzar a subir muchísimo la curva, porque aquí no hay nadie que ataje la replicación viral. Entonces yo quiero medir la cantidad de viriones o de hijos del virus, y eso me sale muy elevado. Al mismo tiempo yo podría medir el antígeno viral, y ese antígeno viral, como va a documentar estructuras específicas del virus, entre eso la proteína Spike, yo puedo medirlo y yo voy a encontrar que también está elevado. Pero alrededor del día 10 o 14, ese ARN viral y ese antígeno viral comienzan a caer. Y ahí es cuando ustedes ven que tanto la curva del RNA viral como del antígeno viral caen y empiezan a subir unas curvitas que son las que ustedes pueden encontrar ahí, teñida de rojo y la otra teñida de azul. La de rojo es la inmunidad de nuestro organismo. ¿Esto qué quiere decir? Ya el cuerpo se dio cuenta después de 10 días que hay un bicho raro y él empieza a generar una respuesta inmunológica específica y comienza a subir la IgM. ¿Por qué la IgM? Porque es uno de los anticuerpos que se genera en fases agudas de la enfermedad. Aunque en este rango la IgM ya empieza casi en la parte final de la fase aguda de la enfermedad. Y por supuesto, después del día 14 o 15 comienza a generarse un anticuerpo que se llama IgG. Son inmunoglobulinas tipo G, que son inmunoglobulinas o anticuerpos de memoria. En esta fase ya el paciente empieza a producirla, se considera recuperado y esa IgG permanece en el tiempo. Al inicio de la pandemia que podía durar años, ahora se está replanteando eso, pueden ser meses, pero lo que más nos preocupa es saber si esta generación de anticuerpos de tipo IgG, que denota una persona que ya está recuperada, son protectores o no. Eso es una discusión que todavía está. Así que esto es tratar de representar las dos diapositivas. Y en ellos está, lo primero es una diapositiva en la que represento el periodo de ventana. ¿Qué es ese periodo de ventana? El tiempo en el que ingresa el virus, pero yo no tengo una respuesta inmunitaria porque nuestro cuerpo todavía no lo ha reconocido. Ese periodo de ventana va entre el día 1 al día 10. Ojo, hay algunos pacientes que pueden desarrollar anticuerpos de forma más temprana, pero la gran mayoría lo va a hacer más o menos del día 10 en adelante. Así que en ese periodo de ventana, si yo tengo cuadro agudo, cuadro sintomático, es el típico paciente que está con tos, con fiebre, con dificultad para respirar, sería adecuado mandar unas pruebas serológicas, esto es, un diagnóstico indirecto a través de documentar la presencia de anticuerpos. No sé cuál es el ruido que se ingresa, pero bueno, son los inconvenientes técnicos que nunca faltan. Pero continuemos. Entonces, en ese contexto, definitivamente, yo no debo enviar pruebas serológicas porque es muy probable que me salga falsamente negativo. O sea, que pueda salir negativo, pero aún así el paciente esté infectado. ¿Y por qué? Porque lo estoy haciendo en un periodo en el que el cuerpo todavía no ha empezado a producir anticuerpos, ¿sí? En cambio, si yo hago una PCR, que cuando aparecen los síntomas, recuerden que el COVID, el tiempo de incubación, eso es variable en cada organismo, pero en promedio es 3 a 5 días. O sea que cuando se infecta por primera vez, está con la exposición que induce infección, entre 3 a 5 días cuando comienzan a producirse los síntomas, ¿verdad? 3 a 5 días después de la infección, entonces en ese momento comienza la PCR a elevarse de forma incontrolada porque el cuerpo no la puede atajar, ¿sí? Así que lo ideal es que en periodos agudos, antes del día 10, yo mida PCR, eso es lo ideal. Y después del día 10, yo pueda medir anticuerpos. Así se debe hacer el diagnóstico específico. Lo otro que les quiero mencionar, recuerden que cuando yo tengo diagnóstico de COVID, porque tengo un cuadro clínico compatible, que cumple con la definición de riesgo, imágenes radiológicas compatibles, pero tengo solamente positividad en pruebas serológicas, el diagnóstico es de COVID probable.
La certeza termina realizándose solamente en aquellos pacientes en los que logramos documentar positividad en PCR. En ese momento es un diagnóstico de certeza. Mientras tanto, si tenemos pruebas serológicas positivas, el diagnóstico es de probable. COVID probable. Así que ahí seguimos. Ahora bien, hablemos en la práctica, de acuerdo a la evidencia, ¿qué es lo que deberíamos indicar? Recuerden que yo soy funcionario académico, trato siempre de respaldar lo que digo a través de documentos académicos, ¿sí? Ahora mismo hay mucha desinformación. Ahora mismo nosotros siempre estamos dando por hecho cosas que nos dicen. La recomendación de manera enfática es tratemos de confirmar todo lo que oímos, ojalá con los expertos en la materia, pero además de eso vayamos a las fuentes, que todo está publicado y todo está escrito. Así que, de acuerdo a la evidencia, ¿qué es lo que debemos indicar? PCR o pruebas serológicas. Y yo me voy a un artículo específico en el que en la revista Lancet se tomaron 173 pacientes y se vigiló la tasa de seroconversión. ¿Qué significa seroconversión? La posibilidad de que mi cuerpo empiece a producir anticuerpos. Eso significa seroconversión. Así que recuerden que la seroconversión es después del día 10, porque antes no lo conoce. Aún así, en medicina 1 más 1 nunca es 2. Hay algunos pacientes que antes del día 10 pueden empezar a producir anticuerpos. La presencia de anticuerpos fue de menos del 40% en los primeros 7 días. Eso en términos prácticos, ¿qué quiere decir? Hombre, que si yo tengo 10 pacientes, solamente 4 pueden generar anticuerpos específicos en los primeros 7 días y me voy a equivocar en 6. Eso no sería lo ideal, pero aumentó rápidamente a 100% después del día 15. Es para que ustedes se den cuenta. Aquí estamos evaluando anticuerpos, que es un método indirecto. Si yo lo hago antes de los primeros 7 días, es muy probable que me equivoque más pacientes que en los que acierte, ¿sí? Pero en cambio, si lo hago después del día 15, es prácticamente improbable que me equivoque o que la prueba me vaya a dar falsamente negativa. De esa manera, yo tengo que evaluar la rentabilidad de cada prueba. Pero fíjense, esto es importante y es la tasa de positividad del ARN. Cuando hablamos de ARN, ¿qué es? Diagnóstico molecular. Esto es diagnóstico directo. Disminuyó de 66% el día 7, o sea que si yo tengo 10 pacientes, 6 tienen PCR positiva, pero si lo hago después del día 15, probablemente me baje a más de la mitad. Entonces, yo no debería hacer anticuerpos, en este caso PCR, cuando tenga más de 15 días el paciente, porque me voy a equivocar con más frecuencia de lo que voy a acertar. Ahora bien, nos dan una opción y es, si yo combino PCR y combino serología, yo aumento la sensibilidad del diagnóstico. ¿Qué significa sensibilidad? Capacidad para diagnosticar positivo. ¿Y qué significa especificidad? Capacidad para detectar negativo. Ahora bien, esto es otro estudio que fue realizado en Guangdong. Analizaron la cinética de la respuesta de IgM, IgG, IgA. Recuerden que también se produce IgA. Esos son los anticuerpos que usualmente nuestro organismo produce, no solamente en COVID, sino en cualquier enfermedad infecciosa. Y los anticuerpos se encontraron tan pronto como un día después del inicio de los síntomas. Esto es, si yo digo que entre el día 3 y 5 es cuando comienzan los síntomas, probablemente aparece 24 horas después, está apareciendo al 6º día. ¿Eso qué significa? Que si usted tuvo una exposición de riesgo, no corra a hacerse una serología, no corra a hacerse una PCR, porque es muy probable que salga negativo. Si yo tuve una exposición de riesgo, esto es, me expuse de forma inadecuada ante un paciente que es positivo para COVID, yo no debo salir corriendo a hacerme la prueba, sino idealmente esperar entre 5 a 7 días para hacerme una PCR. Y debería hacerme una PCR y no una prueba de anticuerpos. Ahora bien, el ELISA determina que la PCR el día 5.5 de la enfermedad. Por eso les digo que nunca medicina 1 más 1 es 2. Ellos encontraron acá que los anticuerpos fueron incluso más específicos, más sensibles que la PCR en el día 5.5%, en el día 5.5 de la enfermedad, entre el día 5 y el día 6. De tal manera que lo ideal, ¿verdad?, es que la combinación de PCR más ELISA me incrementa a mí la posibilidad de detectar pacientes positivos. Así que si yo tengo una duda, yo puedo hacer PCR más ELISA. Eso es un problema en nuestro país en el que usualmente una prueba para detectar PCR está demorando para reportarse 20 días y para tomarse 7 días. ¿De acuerdo?
Ahora bien, estos son otros estudios relacionados. Muestra recolectada durante los primeros 7 días. Fíjense ustedes que la primera semana la PCR tuvo una sensibilidad de 66.7%, mientras el ELISA tuvo 38.3%. ¿Qué significa eso? Hombre, que si yo hago PCR en la primera semana, me voy a equivocar menos, porque recuerden que por lo que mostré en las gráficas anteriores, la cinética de la producción, de la reproducción viral, me va a ser más fidedigna la documentación de una PCR y no de un ELISA que lo que detecta anticuerpos. Pero fíjense cómo se empieza a invertir luego de la segunda semana. O sea, que luego del día 10 al día 14 y más allá del día 14, se vuelve el ELISA mucho más sensible y específico para detectar la enfermedad que la PCR, con 89.6% con 54%. Se encontró una fuerte correlación entre la gravedad clínica y el título de anticuerpos más de 2 semanas después del inicio de la enfermedad. ¿Qué es lo que nos dice este estudio? Que aquellos pacientes que desarrollaron anticuerpos después de 2 semanas tuvieron relación con cuadros severos de la enfermedad. Pero eso ya es para aplicación clínica. El uso combinado, fíjense que es el segundo estudio que nos lo dice, y de la identificación de la positividad, el uso combinado mejoró la identificación de positividad en las distintas fases de la enfermedad. Este estudio desarrollaron en China, desarrollaron una prueba rápida utilizando técnicas de análisis inmune de flujo lateral. Aparentemente, en lo que he consultado con algunos de mis amigos expertos en laboratorio y biología molecular, tiene una mayor rentabilidad y es menos dispendiosa. Se necesitan al menos 15 minutos para generar resultados. Es fácil de usar y no requiere un equipo adicional. Esto es lo ideal para poder nosotros emplear, que sea una técnica fácil, que sea una técnica que pueda tener una buena rentabilidad diagnóstica. Ahora bien, los antígenos y los anticuerpos son considerablemente más estables que el ARN. ¿Qué significa esto? Que las muestras moleculares son más lábiles a negativizarse o dañarse o dar resultados no ajustados, ¿verdad?, a la condición real del paciente cuando se les suma características ambientales. Esto es una temperatura elevada, un mal refrigeramiento de la prueba, ¿verdad?, un transporte inadecuado, etcétera. Los hacen menos susceptibles a que expiren durante el transporte y el almacenamiento de la prueba, ¿verdad?, y reduce la posibilidad de falsos negativos. O sea que las pruebas serológicas, en este caso, son menos propensas a la labilidad ambiental que las pruebas de PCR. Los antígenos y los anticuerpos están más uniformemente disponibles en sangre, ¿verdad? Aumentan la precisión. La mayor ventaja de los inmunoensayos es su capacidad para detectar infecciones pasadas. Claro, si yo tengo un paciente con una IgG positiva, quiere decir que ese paciente ya aclaró la enfermedad. Quiere decir que ese paciente ya está recuperado de la enfermedad. A diferencia del ARN, los anticuerpos son duraderos y pueden persistir en el torrente sanguíneo durante muchos años después de la infección. Esto se ha puesto en tela de duda en los últimos meses con esta información, como es todo tan cambiante. Ahora estamos reconsiderando si en realidad la infección deja una protección luego de que el paciente se recuperó, si deja una inmunidad que sea protectora, pero aún falta mucho por aclarar. Por eso se los tengo que mencionar. Los inmunoensayos nos permiten identificar pacientes que han tenido COVID de forma retrospectiva. El tipo de anticuerpo y sus niveles relativos también pueden usarse para indicar la etapa de la infección. Si yo tengo IgG positiva, esa infección tiene muy seguramente más de 14 o 15 días de haberse manifestado, e incluso puede tener mucho tiempo más, porque recuerden que el periodo de incubación es 3 a 5 días antes de realizar los primeros síntomas. Una vez que el paciente se recupera de la infección, el virus se elimina del cuerpo, por lo que el RNA ya no puede ser detectado. Esto ha cambiado un poco y ha cambiado en la actualidad porque sabemos que hay pacientes que pueden tener detectabilidad de PCR en ausencia de síntomas, y esto no significa que el paciente siga infectado, sea contagiante, en este caso sea transmisor, ¿verdad? O no significa que el paciente deba continuar un aislamiento. De tal manera que se aduce que esto ya antes se generó una falsa alarma porque decían miércoles, es una reinfección. No es que sea una reinfección. Es que hay algunas personas que siguen teniendo positividad en PCR, pero eso no identifica una partícula viral viable, esto es viva,
sino es sencillamente rastro del ARN que se detecta, sin extrapolar que la partícula viral en este momento esté viable. Las pruebas de inmunoensayo también tienen limitaciones, eso está claro. La producción de anticuerpos frente a COVID es lenta, IgM 9 días después del inicio de la infección, IgG 11 días después del inicio de la infección. La mayoría de los virus provocan una respuesta primaria de IgM en 5 días, pero esto se puede modificar. En Colombia hemos tenido tasas que son un poco altas de falsos positivos con IgM. En la última actualización del consenso lo que decimos es, para tomar decisiones, no tengamos en cuenta la IgM, solamente la IgG. Por supuesto, si usted tiene un paciente que tiene clínica compatible, definición de caso sospechoso, radiología compatible y además de eso una IgM positiva, téngala en cuenta. Pero hay muchas tasas de falsos positivos de IgM. Eso significa que sale falsamente positiva, ¿verdad? Porque el paciente no lo tiene. Pero entre otras cosas, recuerden que las serologías pueden presentar reacciones cruzadas con otras especies de coronavirus circulantes. Por eso es que la positividad con el diagnóstico a través de pruebas serológicas debe establecer un criterio diagnóstico de probabilidad. Infección por SARS coronavirus 2 probable, porque recordemos que hay otras especies de coronavirus circulantes que también producen sintomatología respiratoria y con el que puede haber infección cruzada. Es poco probable que los anticuerpos sean buenos marcadores de infección aguda, eso está claro. ¿Cuál sería la principal utilidad de la prueba de anticuerpos? Mire, realmente en la actualidad la principal utilidad es para salud pública. El punto más valioso de las pruebas a gran escala es como una herramienta en salud pública y puede ofrecer información desde el punto de vista clínico. Aquel paciente que me pueda generar anticuerpos de forma tardía, yo puedo extrapolar siempre de acuerdo a su evolución clínica que puede tener mayor riesgo específico, porque eso habla de un aclaramiento muy pobre de las partículas virales que pueden ir quedando, ¿verdad?, de luego de esa fase 1 que tiene el COVID. Ahora bien, para tomar decisiones correctas en salud pública, los gobiernos se basan en estimaciones de tasas de transmisión y número de contagiados y tasas de letalidad. El 80% de los casos son leves o asintomáticos. ¿Qué hacer? ¿Sí? Porque no es fácil. El principal problema que hemos tenido con esta enfermedad es que hay un gran número de pacientes asintomáticos que siguen siendo transmisores de la enfermedad. Así que en cuanto a salud pública y en grupos poblacionales específicos, aquí quiero aclarar que la recomendación del consenso es no hacer pruebas a todo mundo desde el punto de vista serológico, pero sí es útil para algunos grupos poblacionales. Al realizar un muestreo aleatorio de anticuerpos del público en general, yo puedo hacer algo que se llama encuesta serológica. Estimo mejor los niveles de exposición e inmunidad en determinada comunidad. Tengo cálculos más certeros, ¿verdad?, de transmisibilidad y de CFR, que es el índice de reproductividad, y puedo evaluar poblaciones de riesgo. Aquellas poblaciones, me explico, un hogar geriátrico que está rodeado de pacientes con probable positividad, ¿verdad?, y en el que yo hago un tamizaje y encuentro que muchos de ese personal no tiene la presencia o la generación de anticuerpos, ¿verdad? Lo que yo puedo pensar es que son pacientes que pueden quedar a merced de un probable brote específico. Así que eso me sirve para identificar poblaciones de riesgo. Conclusiones: la combinación de los test serológicos y moleculares incrementa la sensibilidad y disminuye la posibilidad de falsos negativos. Si yo empleo los dos, tanto PCR como pruebas serológicas, y tengo la duda, yo estoy incrementando la posibilidad de hacer un diagnóstico en 98% de los casos. Las pruebas moleculares son muy útiles en enfermedad aguda, pero conforme avanza la historia natural, esto es después del día 7, 10 y 15, empiezan a perder capacidad de identificación. La serología es poco útil en las fases iniciales, lo cual no necesariamente descarta que no se puedan utilizar, pero mejora la utilidad de forma progresiva luego de la primera semana instalada la infección. Muchas gracias a ustedes y tengo espacio